Buenas tardes. Hoy les voy a hablar acerca del instrumento público. Del latín instruere, que en sentido general significa escritura o documento. En la raíz derec y entre ellas el verbo latino deseo y de este vocablo documento. Entonces podemos decir que el documento público lo define como el otorgado o autorizado con las solemnidades requeridas por la ley, por notario, por escribano público o por secretario judicial u otro funcionario público competente. También podemos decir que es un documento notarial autorizado a instancia de parte interesada, en el cual hace constar que tiene declaraciones de validez entre los participantes y entre terceros, el cual por intervención del notario se tiene como ciertos y sirven de prueba en juicio y fuera de él. El instrumento público sirve de prueba preconstituida para dar forma legal, para dar eficacia al negocio jurídico. En el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, los documentos por notario producen fe y hacen plena prueba. Los fines fundamentales primarios son crear y dar forma a los negocios jurídicos, probar que se ha producido un hecho o que nace un negocio jurídico, dar eficacia al negocio que se plasmó en el instrumento o certeza y si se trata de ello. Dentro de los fines secundarios tenemos el hacer ejecutiva la obligación del instrumento público que firmó, sustituir la tradición real y garantizar a terceros. Dentro de las características del instrumento público se puede señalar presunción de la verdad, expresión formal y externa, presunción de validez o de lo probado y expresado en documento. En el instrumento público podemos tener la certeza de que la fecha del mismo es rigurosamente exacta. Solo la existencia del instrumento público es la garantía para todos. Una persona con fe pública es la credibilidad para todos y contra todos. El instrumento público es firme, es irreformable, solo puede ser revocado por quienes lo otorgaron en su momento. Los instrumentos públicos no pueden ser apelables debido a que no existe un superior jerárquico. En la ejecutoriedad, el sujeto puede obtener la ejecución de su derecho mediante la fuerza. La seguridad del instrumento público se fundamenta en el protocolo, ya que la escritura matriz queda en el mismo. Podemos decir que el instrumento público tiene un valor formal y un valor probatorio. El valor formal en cuanto a su forma externa o el cumplimiento de todas las formalidades. El valor probatorio en cuanto al negocio que contiene internamente el instrumento público. Debemos de saber que hay clases de instrumentos públicos dentro del protocolo y fuera del protocolo. Dentro del protocolo, por ejemplo, tenemos las escrituras públicas y fuera del protocolo tenemos las actas notariales, los testimonios y los avisos. Debemos de cumplir como notarios habilitados con las formalidades que nos piden los artículos 29 y 31 del Código Notarial. Dentro de los elementos personales del instrumento público tenemos al sujeto, que es la persona que se ve afectada en su patrimonio, en virtud del otorgante de una escritura. La parte es la persona o personas que representan un mismo derecho de la compra-venta. El otorgante es quien da el consentimiento, es quien otorga, y la parte es quien contrata en un documento público. El requirente es quien pide al notario que actúe, es quien solicita sus servicios como notario. El signatario es la persona que ha firmado ante el notario y que se legaliza la firma. Dentro de las reglas sobre la consignación de circunstancias personales tenemos la identificación de los comparecientes, la edad, el nombre completo, el estado civil, la nacionalidad, la profesión o oficio, la ocupación y el domicilio, la fe
de que el notario conoce a las personas que intervienen en el instrumento público. Es fe de conocimiento. Si el notario no los conociere, deberá identificarlos con su pasaporte o con su DPI o por medio de 2 testigos conocidos por el notario, testigos de conocimiento. Cuando se comparece en nombre de otro, el notario debe tener a la vista los documentos que lo acrediten como representante con la representación que se ejercita. Dentro de los requisitos legales de forma tenemos la competencia del notario, ser hábil y no tener impedimento para ejercer, ser colegiado activo, rogación a solicitud de parte, la licitud del acto o contrato, es decir, que sea ilícito. El notario no puede autorizar el contrato que sea ilícito. La unidad del acto deberá de realizarse en una sola vez debido a que el instrumento lleva firma y no puede firmarse en fecha posterior a la realización del mismo. En casos como en el testamento y donación por causa de muerte, es necesario que el instrumento lleve hora de inicio y finalización. El instrumento debe leerse, ser ratificado y aceptado, previa advertencia a los otorgantes de los efectos legales del mismo, así como obligación del registro del testamento si fuere el caso. Posteriormente, deben firmar los otorgantes y comparecientes, los testigos e intérpretes. Si alguno de ellos no pudiera firmar o no lo supiera hacer, dejará la impresión digital del dedo pulgar de la mano derecha u otro que especificará el notario y firmará a ruego un testigo. Por último, la autorización del instrumento con la firma del notario precedido de la palabra ante mí.